Así es. Tiene que organizar e instalar aunque sea una caseta para cuidarla a la gente. Pero hay que seguir preparando todas las personas que necesitan allá afuera hacer una promo, porque dice narcotráfico, para que tráfico de droga, todo eso hay que hacer. Pero si la autoridad no pone parte, ¿a quién la vamos a echar culpa? Ese es el problema que te puedo orientar, decirle, porque nosotros venimos de Profeso durante mucho tiempo para acá, estamos a pie de aquí ahorita, no descansamos. Y seguimos, estamos aquí donde que Dios nos diga para eso. Sí, es que muchos de los Bugoday tienen compromisos, tienen sus hijos, están en la casa y tienen su necesidad de poder sustentar su familia, pero si trabajan voluntarios, ¿cómo van a sustentar sus hijos? Algunos que están en la escuela. Entonces yo pienso que los Bugoday debe ser considerado un salario digno para los Bugoday. Eso es mi punto de vista. Es así, pero lo que pasa es que las autoridades que están acá, está saliendo ahorita mismo, nos dijo eso personalmente. Entonces, pero nosotros dijimos, es cierto, nosotros no amamos a arte, sino trabajamos por los intereses, nosotros pensamos, porque estoy aquí 5 días así, pero yo tengo que llevar a un café a la casa, ¿verdad? Correcto. Eso me espera. Así con eso, aunque sea no son salarios, cantidad, porque sea algo que se lleve sustento al día de la casa. Perdón, pero si nos callamos, si callan ustedes, las organizaciones no dicen nada, pasamos otro año lo mismo. Entonces, para esto necesitamos organizarlo para poder lograr este objetivo. Ante todo agradecerle también que este es un plan. Gracias. Este plan que yo le estoy, o sea, el proyecto que le estoy hablando era nuestro plan de trabajo en la parte de la asesoría de uno de los candidatos. Una vez pasada la elección somos una sola familia, un solo pueblo, y yo pienso que lo que nosotros habíamos materializado con nuestro plan de desarrollo tiene que impactar el pueblo, o sea, el desarrollo del pueblo, y ustedes como cuerpo de seguridad, que para mí es lo más importante que hay en la comarca, para mí que es el tema de seguridad. Seguimos de las otras cosas que tienen que venir en la implementación de las 35 instituciones, pero para mí lo más importante es el tema de seguridad. Y en ese tema, pues ya yo hablé con la jefa y de pronto ella puede decir que no, pero si nos unimos todos juntos y reclamamos esto, yo pienso que podemos lograr. Y yo me comprometo, como le dije yo era asesor de uno de los candidatos y me comprometí con él, mira, estos son los temas que la sociedad ha demandado. Necesitamos elevar este tema a nivel de una entidad autónoma. Y si no pudimos avanzar, pero yo pienso que es un tema de necesidad social, sobre todo del pueblo, ¿no? Y de crear esta entidad, o sea, llevarla a nivel de una entidad autónoma para nosotros se nos hace sumamente urgente para tener esa dependencia que él dijo, tener un salario digno, su implemento, todas sus cosas, tal cual como es la seguridad fuera. ¿Qué nos hace diferente? Somos lo mismo. Necesitamos tener, sí. Para terminar, cuando yo voy a la reunión, el traspaso ministerio el viernes en Panamá, el primer dio otro magistrado. Nosotros lo que estamos ayudando, podemos ayudar ahorita, pero los restos del día de trabajo, la autoridad tiene que colaborar con ustedes.